Le tendría que Ahí aparecer está. Ahí sí, ¿Ahí? ahí sí. Ahí, profe, Bien, sí. bien, bien, gracias, gracias. Vamos avanzando. Pero qué Hoy aprendí raro. otra cosa, profe. No sé qué habrá sido. Bueno, la cosa Es que raro quede que le grabada. aparezca en inglés todo. Sí, me aparece todo en inglés. Eso le voy a preguntar después a Pablo a ver cómo puedo No, hacer en para... serio, porque descargó una aplicación que está en, o sea, la aplicación Ah, por eso. tendría que descargar la que está en español. Yo también Sí. tengo en inglés. Mm. Y mi hijo más grande estudia inglés y domina inglés, entonces él, ¿cómo es? Claro, para él es normal, digamos, y yo acá estoy re perdida. Ay, bueno, pero ahora ya quedamos entonces así, quedamos grabando. Pero me parece raro porque Pablo me dijo que ya quedaba grabando. Raro. Bueno, no importa. Bueno, seguimos entonces. Bueno, estaba diciendo María, a las chicas estábamos hablando de lo que es el lenguaje, que es el código de la comunicación humana, y que eso justamente nos permite comunicarnos con otros seres humanos, ¿no es cierto? Que es un proceso, es evolutivo, es complejo, y que a través del lenguaje, por supuesto, transmitimos muchas situaciones, ideas, emociones, pensamientos, etcétera, ¿sí? Y que el lenguaje tiene una función comunicativa y una función representativa y que se da por varios factores. O sea, pueden ser factores neuropsicológicos, genéticos, culturales, sociales también. ¿Sí? Para mí sale toda una música. Sí, está saliendo una música. Ahí está. No hay problema, ¿eh? Yo no Mira. tengo problema. Si quieren dejar la música de fondo, no tengo problema. Me gusta la música, así que no hay drama. Bueno, y lo que decíamos que es fundamental el aprendizaje justamente del lenguaje oral y escrito, no solamente para lo que es el área curricular, sino para todo lo que es el aprendizaje asistemático, digamos, o no sistematizado, digamos. ¿Por qué? Porque es importante para poder interactuar con otras personas, con el medio que nos rodea. Bueno, y dentro de lo que es el lenguaje, eh, o el código lingüístico, digamos, hay 5 niveles que yo les detallé ahí en el resumen, que son, que es justamente la fonología, que tiene que ver con el aprendizaje de los fonemas y de las sílabas, ¿eh? O sea, por ejemplo, el sonido de las letras, por ejemplo. Ahí hablamos de lo que es la conciencia fonológica, que por ahí esto es lo que más le va a tocar a ustedes cuando tengan que hacer estimulación, que vayan chicos, digamos, que tienen algún retraso del lenguaje, por ejemplo, generalmente entre los 3, 4 y 5 años, pasa esto, que tienen afectado todo lo que tenga que ver con el contenido, con la fonología, ¿sí? Lo más común son chicos, por ejemplo, que no pronuncian la R o la reemplazan a la R, por ejemplo, por decir casa, o reemplaza la T también, por ejemplo, por decir casa, dicen cata, o no sé, por ejemplo, caro, cado, reemplazan la R por la D y así, ¿sí? Eso es lo más común, lo más frecuente, por eso les nombré nada más esto de los contenidos de los niveles, digamos, del código lingüístico. Eh, entonces, la fonología tiene que ver con el sonido de las letras, ¿sí? Es el sonido. Entonces, cuando no hay conciencia fonológica, fonológica, cuando el chico no adquirió la conciencia fonológica desde chiquito, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el sonido de la F? Él tiene que saber decir f, o cuál es el sonido de la S, tiene que saber que es s, ¿está? Esa es la conciencia fonológica, y eso es lo primero que el niño tiene que aprender para después aprender justamente a escribir. Hay muchos chicos que están en primer grado, segundo grado, tercer grado, que tienen dificultades justamente para la lectoescritura, pero porque no adquirieron la conciencia fonológica. Entonces, por eso se trabaja mucho, ya los primeros meses del primer grado se trabaja con la conciencia fonológica, mucho con la discriminación de los sonidos, ¿sí? Bueno, está la fonología, que es una, después la morfología, sintaxis, la semántica y la pragmática, pero yo se los nombré para que tengan una idea nada más, ¿está? Bueno, y todos estos Profe, aspectos, sí,
Esto de las dificultades de la fonología por ahí tiene que ver también cómo le habla la familia al niño, ¿no? Sí, exactamente. Ahora Porque lo vamos a conozco nombrar, chicos pasa que mucho. Ujú, sí, que no es que tienen un problema, digamos, sino que por el hecho de que le hablan claro, mal los papás, digamos, infantilizado. claro, sí, Sí, terminan sí, sí. hablando mal. Exactamente, muchas veces pasa eso, de que los chicos tienen por ejemplo, una dislalia, que ahora lo vamos a ver más adelante, que justamente es porque en la casa ya, digamos, se le enseña a hablar mal. Por ejemplo, la mamá o el papá, los hermanos, le enseñan a pedir en vez de leche, la tete, por ejemplo, una cosa así, les doy un ejemplo nada más, ¿sí? Es muy común eso. ¿Ah? Entonces son situaciones que si se trabajan, si se estimulan desde chiquito, eso se va corrigiendo. Ahora, si tiene 6 años, empezó el primer grado y vemos que sigue con dificultades, sí, ya requiere una atención profesional, ya ahí tiene que ir a un fonoaudiólogo, fonoaudióloga, ¿sí? Para trabajar esos aspectos, pero pasa muchísimo. A mí en el consultorio me pasa de que van chicos por otras dificultades, pero también tienen esa dislalia que vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, no pronuncian la R o la S o la T, eso es lo más frecuente, lo más común, o lo pronuncian mal, la omiten o la sustituyen, digamos, por otra letra. Entonces se trabaja haciendo ejercicios en el consultorio para mejorar eso, se trabaja mucho desde la casa también, con la familia. La familia también tiene que ayudarlos a que ellos puedan hacer la corrección, ¿sí? Muchas veces se corrige eso antes de que empiecen la escuela. Yo siempre, por ejemplo, cuando realizo los informes psicopedagógicos, si el niño veo que tiene alguna dificultad en la pronunciación, siempre le pongo a los papás todas las sugerencias, incluso en YouTube hay muchísimos videos, ustedes ponen dislalia o trastornos del lenguaje, hay muchos ejercicios para hacer. Yo ahí le nombré algunos como para tener una idea, que ustedes esto igual después, como son dificultades del desarrollo, trastornos del desarrollo, lo van a ver más adelante. Creo que tienen con Luz Fernández, si mal no recuerdo, ¿no? Una materia con ella sobre los trastornos del desarrollo, ¿o no? Sí, profe. Profe. Tienen con ella. Bueno, con ella seguramente Eh, lo sí, van a ver. es de detección. Ahí se escucha entrecortado. Creo que quiso decir que detección y prevención tenemos con ella. Ah, perfecto. Ahí. Sí, sí, sí. Sí, porque van a tener muchos casos de chicos que van con retraso en el lenguaje, van a tener muchísimos. Que ustedes ven que los papás los llevan porque quieren estimularlos, porque ven que cognitivamente está bien, el niño aprende, el niño habla, recibe, pero no pronuncia bien algunas palabras o habla muy poquito, por ejemplo. Entonces lo van a Profe, llevar para que hagan estimulación. Sí. yo tengo un primito que él tiene el problema de pronunciar la R, por ejemplo, Ajá. y, y él ya tiene 7 años y en la escuela a él se le hacen bullying por eso, porque él no sabe pronunciar bien la R. Y tipo, en Ah, ese sentido tiene muchos problemas en la escuela, pero él es por lo que es muy buenito, así tipo pues la mamá claro, es muy mamenco, por decirlo así, claro, pero tiene sí, ese problema. Por ejemplo, sí, yo soy la prima en ese caso y en vez de decirme prima, dice, no quiere, o sea, él se siente mal no pronunciando la R. claro, dice Entonces me dice, Pima. sí, y entonces me dice tía nomás, porque para él es más fácil decirme Ah, tía que prima. claro. Y sí, sí, para evitar, por supuesto, las burlas, pobrecito. ¿Y nunca hizo Claro. ningún tratamiento, ninguna estimulación? Sí, creo que sí le llevaban, pero no sé ahora, porque ellos son de Buenos Mm, Aires, cuando vienen acá de vacaciones, tipo, están con nosotros. claro, porque hay muchísimos ejercicios para hacer, por ejemplo, todo lo que tenga que ver ejercicio con la musculatura de la cara, con la lengua, con los labios, eso de inflar el globo. Yo, por ejemplo, muchas veces le hago hacer el de soplar el lápiz, por ejemplo, en el escritorio pongo un lápiz y yo soplo de este Ujú. lado, lo mando para donde está él, y él me lo sopla de vuelta para mi lado y así, y se divierten también, es algo divertido. Y O a entonces le veces digo a los papás, en algunas palabras pone la D en vez de la R. claro, lo sustituye. Ujú. Claro. Sí, sí, es muy común. Las dislalias son muy comunes.
es un problema de articulación, digamos. Pero haciendo, generalmente se corrigen porque son dislalias, ahora vamos a ver los tipos de dislalia, pero son dislalias evolutivas que tienen que ver con esto, de que por ahí la crianza, de que es el chiquito, el bebé, ¿sí? Es Sí. algo madurativo nada más, después se va corrigiendo, pero es importante hacer ejercicios en la casa, siempre practicando, aunque sea 5 minutos por día, eso se corrige rápido. A veces no necesitan ir a un fonoaudiólogo. Bueno, a veces sí es más complejo, sí, pero en algunos casos se corrige. Sí. Pero es común. Bueno, y lo que les quería comentar, que decía también en el resumen, es la clasificación, porque hay un manual que se llama Manual de Trastornos Mentales, que es el DSM, no sé si ya lo escucharon nombrar en alguna otra materia. Sí, profe, lo escuchamos nombrar. Ah, ¿lo escucharon? Bueno, es Sí. un manual, hay 5, o sea, está el DSM 1, 2, 3, 4, 5. Yo particularmente utilizo el 4, pero porque me siento más cómoda nada más, pero ahora se está utilizando el 5. Es un manual así de grande, una cosa así, yo lo tengo fotocopiado nada más, así que es inmenso. Y es un manual donde están descritos justamente todos los trastornos mentales, ¿sí? Pero dentro de ese manual hay muchísimas clasificaciones, por eso es muy grande, porque por ejemplo están los trastornos de alimentación, los trastornos sexuales, todo, porque todo eso tiene un origen psíquico también, ¿sí? Entonces por eso está todo incluido ahí. Y bueno, dentro del DSM están los trastornos del desarrollo, y dentro de los trastornos del desarrollo están los trastornos del lenguaje. Y lo divide en dos: alteraciones del habla y alteraciones del lenguaje, ¿sí? Lo clasifica así. Ese manual lo utilizan mucho, generalmente los psicólogos, los psiquiatras, porque necesitan realizar un diagnóstico, y muchas veces uno va a ese manual y verifica las características que tiene, o ese niño, digamos, que está en el consultorio que estamos evaluando, o los síntomas o los signos que tiene, lo verificamos, digamos, en el manual, y vemos que si coincide con ese trastorno, ¿sí? Por ejemplo, un niño que nosotros sospechamos que tiene TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ahora hay muchísimos casos también, seguro eso lo van a ir viendo después con sus pacientes, porque es muy común también hoy por hoy. Bueno, supongamos que yo lo estoy observando y digo, este chico tiene problemas para atender, este chico tiene, una movilidad agitada, no puede concentrarse, bueno, diferentes síntomas que yo veo. Entonces puedo ir al manual y digo, tiene tal cosa, sí, coincide con esto. Entonces se puede diagnosticar, pero no solamente, por supuesto, se diagnostica yendo a ese manual, sino que por una serie de baterías de test, por diferentes pruebas que se hacen con diferentes profesionales, no solamente aplicando eso y viendo que coincide, digamos, en el manual, voy a decir si tiene TDAH, ¿sí? No es fácil tampoco, digamos, hacer un diagnóstico así. Pero es como para que tengan una idea nada más de lo que es el manual. Entonces, en el manual está clasificado así como alteraciones del habla y las alteraciones del lenguaje. Y dentro de las alteraciones del habla, ahí incluyen estas dificultades para articular las palabras, que son las dislalias que estábamos hablando recién. También incluye las disfemias, o alteraciones difémicas, que son esas alteraciones que afectan a la fluidez del habla, por ejemplo, la tartamudez, ¿sí? La taquifemia, que es parecido, ahora lo vamos a ver, también incluye las alteraciones de la voz, que son las disfonías. ¿Vieron cuando a veces nos quedamos difónicos? Nosotros decimos nos quedamos afónicos, pero en realidad afonía es directamente que no podemos hablar nada. Pero cuando estamos así, digamos, con un poquito de la voz como más grave, digamos, que parece que raspa, es una difonía, que es cuando se alteran o se inflama la laringe. Bueno, eso también está como una alteración del habla. Y después hay otras que ya son de origen neurológico, que son las disartrias, ¿sí? Bueno, esas son alteraciones del habla.
Y después tienen las alteraciones del lenguaje, que dentro de las alteraciones del lenguaje tenemos los retrasos del lenguaje. ¿Ah? Hay un retraso significativo en las capacidades lingüísticas, ¿sí? Dentro de lo que es retraso, digamos, del lenguaje, está el retraso leve, el moderado y el grave. Después ustedes en esa materia con Luz seguramente ya lo van a profundizar. Bueno, están los retrasos del lenguaje, que también son muy comunes, de lo que hablábamos recién, las disfasias y las afasias, ¿está? Por eso yo se los describí así bien sencillito como para que puedan entenderlo mejor, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata la dislalia, que es lo que estamos hablando. ¿Algunas de ustedes quieren leer de lo que es la dislalia? Pueden tener, si lo tienen abierto, creo que les puse en el chat que tengan abierto el Word si querían. Si alguien quiere leer, arrancamos con dislalia. Leo, profe, Bueno, cómo no. aprovechando que hay silencio en mi casa. Perfecto. La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas debido a las alteraciones funcionales de los órganos periféricos que intervienen en el habla, tales como los labios, la lengua y el velo del paladar. Exacto. La dificultad consiste en pronunciar incorrectamente determinados fonemas o algunos grupos de ellos, especialmente los sinfones y otras agrupaciones consonánticas. La dificultad se evidencia en forma de omisión, de distorsión o sustitución de los fonemas con otros. Exactamente. Las dificultades articulatorias se dan también en otros trastornos del desarrollo, como la deficiencia mental, parálisis cerebral y otras alteraciones neurológicas. Exacto. Las dificultades para articular pueden afectar a todos o a parte de los fonemas de una lengua, siendo más frecuente que afecte a determinados fonemas. En el caso de la lengua castellana, son muy frecuentes las dificultades para pronunciar los fonemas C, R y S principalmente. Exacto. Eso es lo más común, lo más frecuente. Profe, pero, o sea, hoy cuando yo le decía esto de los papás que por ahí les hablan mal, sí, tiene que ver con una dislalia, porque como acá habla de alteraciones de los órganos que intervienen en el habla, o sea, esa sería como otra categoría, por así decirlo. o sea, este es un problema en realidad el de articulación. El niño no articula bien, pero muchas veces se debe justamente a la mala enseñanza del lenguaje en la casa, ¿sí? Claro. Entonces, hay muchas veces que es un problema de articulación nada más que aflojando todos los músculos, digamos, de la cara, eso se corrige. Y hay veces que tiene que ver con esto, con lo evolutivo nada más, que le hablan mal en la casa, o como es el más chiquitito, o el bebé, entonces le hablan mal y el niño pronuncia mal también, ¿sí? Eso también se puede dar con el tema de los prematuros. Sí, se puede dar con el tema de los prematuros, exactamente. O ahí sería más ya un retraso del lenguaje. No. Porque yo tengo un primito que tiene la misma edad de mi hijo, pero él nació 3 meses antes. Y él tiene muy poquitas palabras, digamos, mi hijo ya habla hasta por los codos, y él tiene muy poquitas palabras y muy poco se le entiende, digamos. ¿Y cuántos años tiene? 4, ya por cumplir 5. Ah, claro. Sí, ya en ese caso, por ejemplo, ya requiere una consulta con un fonoaudiólogo, porque puede ser un retraso, quizás si es prematuro, que nació a los 6 meses, 6 meses y medio. Más o menos, claro, puede ser que también tenga afectada alguna área del cerebro, que es el que justamente maneja el lenguaje. Sí, justamente por eso es que ahora el pediatra le pidió muchos estudios neurológicos, digamos, porque, o sea, él no tuvo ninguna dificultad
quizás tardó un poquito más en caminar, un poquito Claro, más, o sea, en todo tardó como un sí, tardó poquito un más, poquito más, claro. pero con el tema del lenguaje como que ya es más Claro, evidente, digamos, el sí. retraso que tiene. Claro, sí puede ser. Primero, sí, en estos casos lo primero que hay que hacer es consultar con el pediatra, porque el pediatra lo va a Ujú. evaluar y ahí va a determinar, como en este caso, si tiene que hacer algún estudio neurológico justamente para descartar que haya algún problema cerebral, alguna lesión o algo que no se, alguna disfunción, algo que no se cerró bien, digamos, en su proceso cuando nació, que no haya madurado, porque seguramente habrá estado en incubadora Sí, mucho tiempo sí, también, sí, bastante tiempo, ¿sí? sí. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un paciente que él ya tiene 10 años, a ver, sí, ya está en quinto grado, y él, por ejemplo, pobrecito, fue pasando de primer grado a segundo grado, tercer grado, y bueno, lo iban haciendo pasar porque la seño en primer grado decía que ya iba a madurar, que era cuestión de tiempo. Pasó a segundo grado, pasó lo mismo, ya iba a mejorar, ya va a cambiar, ya va a aprender. Bueno, la cosa es que llegó, él empezó el año pasado conmigo, y llegó al consultorio la mamá, bueno, nunca hizo ningún tratamiento, nunca hizo ninguna consulta, nunca le hicieron ningún estudio, pero, por ejemplo, es un nene que habla mal, pero habla infantilizado, como que si fuera un nenito de 5 años, ¿sí? 4 o 5 años. Y él había tenido un problema con todo su aparato digestivo cuando nació, lo tuvieron que operar. No recuerdo bien el caso ahora, pero fue como que le tuvieron que cortar el intestino, unir y demás, tiene un nombre, eso que ahora no recuerdo. Bueno, todo cuando fue bebé, ¿no? Cuando nació, todo un proceso bastante complejo. Entonces, ¿qué pasa? En la casa lo cuidaban como un bebé de cristal, digamos, lo tenían así adentro de una esfera. Entonces ese niño se crió así, como un bebé. Entonces lo primero que hacemos es descartar todo lo orgánico a nivel neurológico. Entonces un neurólogo infantil le hizo todo un estudio, digamos, le hizo tomografía, le hizo resonancia, bueno, varios estudios, y gracias a Dios salió todo bien. O sea que ese niño no tiene ningún problema a nivel neurológico, que eso es buenísimo, saber eso, porque si hay un problema neurológico ya es más complejo. Entonces este niño está sanito neurológicamente, pero ¿qué pasa? Tiene un retraso madurativo, pero ¿por qué? Por cuestiones de la crianza, por cuestiones familiares, digamos, ¿sí? Entonces, en este caso hay que empezar a trabajar de cero con la familia, y que la familia comprenda que ya es un niño grande, porque ya tiene 10 años, ¿sí? Él recién ahora está aprendiendo a leer y a escribir como que si estuviera en primer grado. O sea que él recién está empezando con monosílabos, ¿sí? Profe, Empezando de cero. yo tengo mi nenito también de 7 años, que nosotros vamos al fono, pero Claro, un día me dijo el fono, ¿alguien le habla como bebé en la casa? Y yo le claro. dije que no, pero sí, yo hasta hoy, por ejemplo, hay veces que él dice palabras y nosotros las repetimos en su forma, y Claro, cuando queremos hacer la tarea, él, a la hora que yo le tengo que dictar las palabras, él escribe como él, yo le digo bien, la escribe bien, pero después claro. para pronunciarlas la escribe mal. Pero el vos le Ajá, corregís, le decís va la R, pronuncia la R y la pronuncia. Después claro, durante el día estamos nosotros, y yo soy para él el bebé todavía de la casa, y él el claro. del medio. Sí, 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 es muy común, o por ahí no nos damos cuenta como papás, no es que lo hagamos con la intención, una intención mala, digamos. Por ahí pasa que no nos damos cuenta y lo queremos como proteger demasiado y pensamos que le estamos haciendo un bien y no, le estamos haciendo un mal. Por ejemplo, en este caso, con este nene, empezamos por la mamá y el papá, a hablarle como un chico ya grande, ¿sí? Ya dejar todas esas palabras infantiles de lado, ¿sí? Entonces hay que empezar a ayudar a madurar, porque él cognitivamente está bien, no tiene ningún problema cognitivo. O sea, su coeficiente intelectual es bueno, no tiene problemas a nivel neurológico tampoco. O sea que hay que trabajar para que él madure,
¿sí? Y bueno, y se trabaja mucho también, en este caso también está trabajando mucho con los ejercicios de la casa, que yo le nombraba recién, a pronunciar, para que lo ayude a articular y demás, ¿sí? Pero sí, muchas veces pasa que es en la casa, es así. Lo mismo para el retraso, que ahora vamos a ver el retraso del lenguaje, sobre todo el retraso simple del lenguaje, tiene mucho que ver la enseñanza del lenguaje en la casa. Siempre al chico, al niño hay que enseñarle a hablar como es, digamos, hay que decirle la palabra como es, ¿tá? Bueno, Profe, sí, ay, disculpe. sí, Yo, decime. bueno, hace rato, hace mucho tiempo atrás, estudiaba licenciatura en psicología y Ajá, teníamos una materia que se llamaba psicolingüística. sí, Y bueno, ahí nos enseñaba, el profesor nos supo enseñar de que lo que hay que hacer cuando el niño va aprendiendo a hablar y qué sé yo, él le decía apoyo del lenguaje. ajá, Y que es, por ejemplo, cuando el niño empieza con que quiere la banana y te dice nana, por ejemplo, vos tenés que decir, ¿querés la banana? claro. Es repetirle y repetirle cómo se pronuncia bien la palabra. Claro, Entonces, exactamente. él te va a decir, sí, Anana, bueno, ya te paso la banana, le decís, y Claro, le sí, vas sí, sí, diciendo porque cómo si se... no él va a asimilar que el nana ya es la banana y va a decir siempre Claro, nana, digamos. Entonces sí, sí, siempre hay que exacto. pronunciarle, enseñarle las palabras como son, digamos, ¿sí? Es Cómo así, son, sí, 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 así nos exactamente, enseñó. Sí, es yo al así. poco tiempo tuve mi hija, entonces yo agarraba y todo lo que él nos decía, yo agarraba y le hacía todo. Después, culpa de eso, en los 4 años, cuando ingresó al jardín, hablaba demasiado, muy Demasiado. bien. Sí, la maestra ya, Ya bueno, estaba cállate media un poquito. cansada, le enseño. Sí, 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 Hablaba por exceso. sí, tal cual. Y sí, pasa, es así, ¿no? Pero es importante por ahí trabajar. Generalmente se trabaja más con los papás estas situaciones, con los papás, porque los chicos el mayor tiempo lo pasan con los padres, digamos, o con los tutores, de quienes están a cargo, pero sí es muy importante que les enseñen, digamos, a decir las palabras como son y a crearlos independientes también, es así. Bueno, seguimos entonces, estábamos en las dislalias, los tipos de dislalia. ¿Seguimos leyendo? ¿Sigo yo? Como ustedes quieran, las que tengan ganas de leer. Nadie se ofrece. Bueno, sigo yo. Eran los tipos Tipos de dislalia. de dislalia. Están las evolutivas, Ujú, funcionales, audiógenas y orgánicas. ujú, La evolutiva hace referencia a dificultades articulatorias que se manifiestan en edades tempranas, entre los ujú, 3 y 4 años, y que son propias del desarrollo evolutivo de los niños. Tienen un carácter fisiológico y forman parte del aprendizaje normal del lenguaje en su maduración con la edad. ujú. El niño aprende por imitación las conductas verbales que se observan en las personas que lo rodean. En este Claro. intento reproductivo del lenguaje se producen acercamientos e inexactitudes en las palabras que quiere repetir. Ujú, En dichas edades, las dificultades articulatorias son paulatinamente corregidas, ujú, siendo el fonema R uno de los que ofrece mayor dificultad en su expresión. ujú. Si es a partir de los 6 años, si a partir de los 6 años todavía persisten las dificultades articulatorias, será necesario la intervención profesional. Exacto. Eso es lo que estábamos hablando recién, justamente. Ujú, Es sí, así. Aprende por imitación el niño. Así que si la mamá le dice, querés tete en vez de leche, él va a imitar esa palabra. claro, Eso es lo que sí. estábamos diciendo, es la dislalia evolutiva. Bien, Ujú. seguimos entonces por la Eh, funcional. la funcional. Son las dificultades para articular las palabras cuando es debido a una incorrecta coordinación de los movimientos que son necesarios para Ujú, articular los fonemas.
Exacto. En esta dislalia no existe ningún trastorno físico ni orgánico que la justifique, sino que solo existe una incapacidad funcional que está Ujú. originada por una educación defectuosa del habla, por la presencia de modelos de imitación lingüísticamente incorrectos, incoordinación motora, etc. Ujú. Acá este también sería, profe, medio Sí, es parecido. muy similar a la evolutiva, nada más que la evolutiva lo relaciona con el proceso mismo evolutivo, la maduración del niño, y este Claro. lo relaciona más con la crianza, digamos, Ujú. que coordina Las mal, alter- digamos, porque tiene esa enseñanza, esa incorrecta enseñanza. No hay tampoco, Ujú. dice, ningún trastorno físico, no hay ningún defecto a nivel orgánico que justifique, ¿no? Esa dislalia. Es muy similar, sí. Ujú. Las alteraciones fonológicas que se producen son sustitución, omisión, inversión, distorsión, añadido y habla infantilizada. Exacto. Que es lo que decíamos recién. En algunos casos lo omiten, por ejemplo, a la letra R directamente no la pronuncian, en algunos casos la sustituyen, la cambian por otra, ¿sí? O la invierten. Son los ejemplos nada más. ¿Sigo? Seguimos. Por la audiógena. Sí. Cuando las dificultades articulatorias es cuando las dificultades articulatorias se atribuyen a una hipoacusia. Ujú. La audición es imprescindible para un buen desarrollo lingüístico. Un déficit auditivo en el reconocimiento y la reproducción de aquellos sonidos que tienen cierta similitud fonética. Ujú. Las alteraciones articulatorias son de mayor o menor grado de acuerdo con el grado de hipoacusia. Claro, acá ya decimos que es un niño que pronuncia mal, pero se debe justamente a un problema de hipoacusia, ¿no es cierto? Eso ya está relacionado a la sordera. O sea, pronuncia mal porque no escucha. Ujú. Y después está la dislalia orgánica, Ujú. que es el trastorno de la articulación de fonemas debido a alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla y su Ujú. origen no es neurológico central, sino malformaciones concretas, Exacto. anomalías anatómicas, parálisis cerebrales, y se denominan Las disglosias, claro, exacto. A Sí. la dislalia orgánica, digamos, cuando es por algún problema ya orgánico, ¿no? Físico, se les dice disglosias también. Ajá. Ahí está todo el tema, por ejemplo, de los labios leporinos, por ejemplo, cuando hay una parálisis de lengua, no es muy común, pero pasa, la fisura del paladar, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay pérdida de piezas dentales, ¿sí? Que una persona, digamos, no tiene los dientes, o le pasó, tuvo algún problema, lo que sea, puede ser también que tenga una disglosia. O malformaciones también, malformaciones del maxilar. Ujú. Hay muchos casos, perfecto. Bien, esos son los 4 tipos de dislalias entonces, ¿sí? Y yo les había puesto, bueno, como les dije hoy, les agregué algunos ejercicios, porque eso les va a servir después también para trabajar, igual lo van a ver con mayor profundidad, pero hay muchos ejercicios que se los puede hacer practicar a los chicos, en el caso de ustedes cuando vayan al consultorio o a donde trabajen, ¿no? Con el tema de estimulación. Y siempre sugerir a la familia, digamos, que practiquen mucho en la casa también esos ejercicios. Son ejercicios sencillos que aparte que a los chicos les resulta llevadero porque son divertidos. El tema de inflar globos, por ejemplo, después de hacer movimientos bucofaciales, abrir y cerrar la boca rápido, se lo puede hacer como un juego también, sacar la lengua, esconder la lengua, volver a sacar, ¿sí? Todo lo que sean ejercicios linguales, digamos, con las mejillas, soplar, bueno,
hay muchos ejercicios que ya les digo, si ustedes van a YouTube, yo siempre les digo a los papás, vayan a YouTube, la mayoría de la gente hoy tiene internet, entonces cuando van a YouTube, ahí hay un montón de ejercicios para hacer, así que eso lo pueden practicar. Sí. Profe, la fono de la escuela nosotros nos decía, por ejemplo, esto, hacer los burbujeros, o con un Claro. chupetín, de que ellos Exacto. saquen la lengua y que alcancen, o que saquen la lengua y traten de alcanzarse hacia distintos lados del labio, hacia arriba, Claro. el lado Exacto. superior izquierdo, derecho, que eran Claro. ejercicios para trabajar. Sí, con que los chicos practiquen un ratito por día estos ejercicios mejora muchísimo el lenguaje, muchísimo. Sobre todo para la dislalia les va a servir muchísimo. Sí, ya les digo, yo en el consultorio les hago así, aparte a los chicos les gusta también porque es divertido. Y tengo un burbujero, con el burbujero trabajamos también mucho, sí, les encanta y ellos no se dan cuenta, pero soplan bastante para hacer las burbujas. Y después se divierten porque la quieren agarrar y demás, así que les resulta divertido. Bueno, son algunos, yo les di algunos ejemplos como para que tengan en cuenta nada más. Bueno, y después seguíamos con la tartamudez, ¿era? Tartamudez. ¿Quiere leer alguien más? No se peleen, chicas. Le leo, profesora. Están todas tímidas. Le leo, Están profe. tímidas hoy. Sí, como ustedes Ahí. quieran, la que ustedes quieran es solamente leer. Tartamudez, ahí le leo. Bueno. Es un defecto o dificultad en la fluidez normal del habla. Entiendo la fluidez, el flujo suave y fácil de palabras al hablar. Se produce repetición de sílabas o dificultad de pronunciar algunas de ellas, produciendo paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal y en los que están implicadas respuestas fisiológicas como la tensión muscular alta. Exacto. Antes no se trabajaba mucho con la tartamudez. Hoy en día sí, si el niño tiene dificultades, digamos que tartamudea, cuando habla, si se lo diagnostica, digamos, de manera temprana y se lo trata de manera temprana con un fonoaudiólogo o fonoaudióloga, mejora muchísimo, muchísimo. Incluso también la tartamudez muchas veces está relacionado no solamente lo que tenga que ver con la parte muscular, digamos, que habla de los paros espasmódicos, muchas veces también suele suceder que tienen algún trauma los chicos, algún susto, algo que les haya pasado que los haya traumado, muchas veces quedan también tartamudos. No sé si alguna vez escucharon algún caso, pero también tiene un origen psicológico muchas veces. Sí. Yo tengo un primo que tiene 14 años y él creo que de los 9 años ya directamente cuando hablaba, le doy un ejemplo, le cuesta, o sea, como que cuando quiere decir una palabra y te está hablando a vos y vos le mirás, ya le cuesta iniciar, digamos, el habla. Sí, se pone muy nervioso y le Claro. sale la palabra, pero muy, muy, ahí se traba demasiado él. Yo la otra vuelta le dije a la mamá que si había buscado algo y nunca le hizo tratar, nunca. Ah, no lo hizo tratar. ¿Y No, él hablaba bien al principio y después a los 9 años empezó a tartamudear? Y él hasta los 5 años que estuvo acá en la casa de mi abuela, digamos, hablaba perfecto, o sea, era un nenito normal, digamos. Después falleció mi abuela, que era con la que él se criaba. Y ella le llevó y ahí perdimos medio contacto con él y después cuando yo le veo a los 9 años, ahí se trababa demasiado para hablar, hasta hoy. Ah, qué Es un lástima, nene ya no lo hicieron adolescente. tratar. Y sí, ¿y usted qué dice? ¿Que teniendo 14 años tiene algún tipo de tratamiento o ya no? Sí, por supuesto que sí. Para mí lo que tendría que hacer primero es hablarlo con una fonoaudióloga y digamos ver cómo seguramente va a empezar un tratamiento, pero hay que ver también si de trasfondo no hay un tema psicológico, porque si pasó esto justo, también esta situación, porque es muy común en la tartamudez. Yo le Por eso había yo les dicho que le decía. iba a Sí, averiguar, a ver una fono para él, pero me dijo, no, claro. si él ya tiene su fono, me decía, o sea, como que ella esquiva el tratamiento. Y yo preguntándole a él, porque yo le enseño matemáticas,
Me dice él, no, mi mamá no, yo no tengo fonodiólogo, me dice, ay, mi vida, dije yo. Ah, sí, 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 no, pero lo va a ayudar muchísimo, ¿eh? El tema de si comienza tratamiento lo va a ayudar mucho. Y aparte que es una situación fea para él porque lo inhibe y después va a empezar como a aislarse también, sobre todo ahora que está en la adolescencia, en la búsqueda de la identidad. Aparte, ustedes saben, los mismos grupos de los chicos es como que empiezan ya con las burlas, empiezan con estas cositas y se va a sentir mal él también. Sí, sí, Por ahí van a pelean buscar los no chicos. incluirlo y todas esas cositas. Sí, sí, jugando a la Play con mi hijo, le dice, no te entendí lo que me dijiste, no hable, nomás le dice mi hijo, ay, re Claro, maldita, mi hijo tiene 9 años. Digo, sí, pero veja, no sea así, pero dile que te sí, repita. sí. Pero los chicos dicen las cosas frontales, entonces es duro, va a ser difícil para él. Estaría bueno que si tiene posibilidades de empezar un tratamiento, lo va a ayudar muchísimo, muchísimo. Yo me Bueno, ofrecí a sí. ayudarle a hacerle el tratamiento, pero el tema es que la mamá ceda también, porque si ellos no Claro, aportan, no creo que él quiera ir. claro. Tiene que tener, digamos, la colaboración de la familia, porque si no, no sirve de nada. Aparte que seguramente tendrá que ir 1 o 2 veces por semana a la fono. Ese es el tema también. Profe, pero eso no o sea, no tiene una cura, por así decirlo, eso se va corrigiendo a poco, pero no. Se va corrigiendo la tartamudez, se va corrigiendo, pero por eso digo, hay que ser constante en el tratamiento, porque generalmente en este tipo de tratamientos empiezan y por ahí no ven los avances muy rápidos y ya abandonan el tratamiento. Hay que continuar, De digamos, pero sí grande le mejora agarra a muchísimo. alguna persona. Cuando de grande le agarra, no sé si puede agarrarle de grande o cómo, porque yo conozco una persona adulta. Que ya de que- grande comenzó a tartamudear. no sé en qué edad porque nunca le pregunté eso, pero sí, Ah, sí. Claro, capaz que ya sí desde habla. chiquito era, sí, a ella es muy Sí, pero difícil, ¿acaso cuando eso son grandes. cuando sucede, cuando ya están grandes las personas, digamos, no puede justamente ser causa de algún trauma o algo que le Sí, pasó que sí, como sí, que le sí, marcó? sí, puede ser. Por Quería eso pensar eso también. cuando empiezan a tartamudear los chicos o a dejar de hablar, el mutismo, que ahora eso me olvidé agregarlo, después les voy a comentar, que dejan de hablar o cuando seleccionan en qué momentos hablar, generalmente hay un tema psicológico de fondo, ¿sí? O son chicos o maltratados o abusados o que sufrieron así algún trauma, algo doloroso, muy repentino y pueden comenzar con el tartamudeo. Eso pasa. Generalmente es por un tema de la psiquis, generalmente. Por eso está bueno tratarlo, si él tiene ahora 14 años, por ejemplo, tratar de tratarlo ahora, antes que esto avance. Y ver, porque también la fonoaudióloga seguramente le va a decir si se debe a algún tema psicológico o no. Pero ahora hay muchas herramientas dentro de la fonoaudiología, hay muchas herramientas, no es lo mismo que hace unos años atrás, avanzó mucho ahora. Hay muchas cosas para trabajar con los chicos. Así que lo conveniente siempre es el tratamiento precoz, digamos, ¿sí? Empezar desde chiquito. Siempre eso es lo importante. Profe, le hago una pregunta. Sí. Usted sabe, yo tengo un hijo más chico también y él no tartamudea, pero cuando se apura en hablar es cuando empieza, como que se traba y no le salen las palabras. Empieza con era te dice, y vos esperás ahí que te diga pero la como palabra. que se bloquea No, quizás. Sí, algo así, como que él queda y le digo, siempre le digo, pará, le digo, espera un ratito, calmate, pensá bien qué es lo que me querés decir y decime, le digo. Claro. Bueno, me dice, y se calma, así como que queda ahí, y al ratito me dice, pero me dice bien todo, ya fluido, pero claro. Cuando se apura en hablar que quiere decirte rápido, y a lo mejor también tenga que ver con un tema de ansiedad, puede ser también. Puede ser,
Sí, sí. Sí, que sea porque alguna ansiedad. él se apura en contarle algo, que sea a la abuela, a los primos, lo que sea, y Claro. ahí ya no, como que no le entendés nada porque empieza que no le salen las palabras, o le decís, pará, le digo yo, calmate, y es ahí cuando frena, baja un cambio parece, y ahí le sale. Claro. Y te dice bien Y las cosas. podrías Porque, ¿no? consultarlo también con alguna fono, porque después está también la taquifemia, que bueno, que viene ahora, después de esta venía la taquifemia, que también es una forma particular de la tartamudez, o sea, no tartamudea, pero hablan excesivamente rápido y poco inteligible, o sea, no se entiende nada. Y un ritmo rapidísimo, habla así como atropelladamente, digamos. E incluso por ahí se omiten algunos vocablos también, por apurarse a hablar. Hay que ver si tiene que ver con eso, claro, o por ahí por una cuestión de ansiedad también, pero por ahí lo podrías consultar con alguna fono, para que lo evalúe por lo menos, lo va a evaluar en 2 o 3 sesiones, y te va a saber decir si puede ser alguna dificultad en el lenguaje o no, o si solamente ansiedad y puede ser que esto vaya pasando. ¿Y cuántos años tiene él? 8 tiene, profe. Cumplió recién 8. Ah, es chiquito todavía. Sí, pero bueno, ya digo, nunca es bueno las comparaciones, digamos, pero claro. No vi nunca un nene que haga eso. Claro, y que hable de esa tampoco manera. Con la hermana me pasó eso, ella siempre habló bien, digamos. Entonces, Claro. como que me asombra y no sé para dónde disparar con eso, no sé si realmente tomarlo en serio o es, bueno, no, tranquilízate, seguimos hablando de, como dice usted, de ansioso, pero claro, dije, puede bueno, ser cuando ansiedad sea un porque, poquito más grande le va a ir pasando, claro, pero porque veo que no le está pasando. Porque si él se tranquiliza y toma aire, respira, y ahí habla bien, no es que vuelva a hacer lo mismo, sino que cuando se tranquiliza y respira, pronuncia bien y habla bien, digamos, sin dificultades. Sí. Claro. Sí, por eso puede ser que sea algún tema de ansiedad también, pero podrías consultarlo con alguna fono, en 2 o 3 sesiones lo va a evaluar, para ver si tiene algún problema de articulación, un problema orgánico, para poder ayudarlos. Claro, sí, bueno, muchas gracias. No, por Hacemos favor. Consulta acá de paso. De paso, no, y aparte aprendemos. Claro, Aprendemos entre todos. Bueno, seguimos entonces, ya vimos entonces, con el ejemplo ya vimos taquifemia. Ya de paso. Seguimos después que había la difonía. La difonía. ¿Quieren seguir leyendo? Ya nos queda poquito. Uy, ya son las 6:04. Se nos fue el tiempo. Yo leo si quiere, profe. Bueno. ¿Hasta qué hora era, profe? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora era la clase? Y no me dijeron nada. Yo calculaba hasta las 6, pero no, tenemos que terminar. No, falta poquito igual, ya queda lo último. ¿Disfasia era el que faltaba? Disfonía, que estaban también dentro de los trastornos del habla. Pero no está en el... Está... Sí, dice. Taquifemia y difonía. Exacto, estaba taquifemia y abajo de taquifemia me parece que estaba difonía, si mal no recuerdo. Leo mientras. Bueno. Son alteraciones de la voz en cualquiera de sus cualidades. Intensidad, tono, timbre, debido a alteraciones orgánicas o a incoordinaciones de los músculos respiratorios, laringeos y la cavidad de resonancia que intervienen en el habla. Claro. Bueno, que eso también ya los nombramos, ¿sí? Que muchas veces a nosotros nos agarra difonía, que decimos que estamos afónicos, pero estamos difónicos en realidad, que cuando se inflaman los músculos respiratorios, la laringe, ¿sí? Pero bueno, eso es algo transitorio, digamos, en general no necesita tratamiento. Pasa, digamos, eso una vez que uno se medica con antibióticos, lo que medique el doctor, eso pasa.
¿sí? Pero bueno, yo lo puse porque también está dentro de los trastornos del habla. ¿Leo Y el otro, profe? seguimos con las disartrias. ¿Disartrias, Sí, nena? ahí Sí. encontré. Bien, Sí. perfecto. Las disartrias, alteraciones neurológicas, son trastornos de la expresión verbal causada por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. El sistema nervioso que controla la emisión oral está afectado, por lo tanto, también lo está cualquier movimiento muscular. Las manifestaciones visibles son debilidad en los labios y la lengua, lenguaje explosivo y acompañado de gestos violentos descontrolados, sílabas arrastradas o indebidamente separadas e impresión articulatoria. Claro, ahí Así. ya hay una alteración neurológica, ¿sí? Ya es distinto. Claro. Bien. Esas están, todas estas que nombramos recién, estas alteraciones, están dentro de los trastornos del habla. Y ahora, como lo clasifica dentro del DSM, y ahora están los trastornos del lenguaje, ¿sí? Que ahí viene lo del retraso también. ¿Seguimos entonces? Bueno, alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje, el retraso del lenguaje. El retraso simple del lenguaje es la no aparición de este en la edad en la que normalmente se presenta. No existe ninguna causa patológica explicativa. Para determinar si existe un retraso del lenguaje, deben estudiarse diferencialmente la totalidad de los procesos o dimensiones involucrados en el mismo, el área fonológica, la semántica, la morfosintáctica y la pragmática. Claro, que eso es lo que habíamos visto hoy, el contenido, digamos, ¿no? Del lenguaje. Bien, ¿seguimos? Bueno, retraso simple del lenguaje. Se dice cuando el niño apenas habla o habla muy poco. Las primeras palabras aparecen entre los 21 y 24 meses, cuando deberían hacerlo a los 18 meses, periodo en el que se considera como propio de un desarrollo normalizado. La expresión del pronombre yo no aparece hasta los 4 años, cuando es habitual que surja a los 3. El nivel de comprensión y de expresión es inferior al que poseen los niños de su edad cronológica. Se manifiesta en el mismo proceso evolutivo y se suele superar una vez alcanzados los 4 o 5 años de edad. Una vez superada la edad de 6 años, debe establecerse la alerta necesaria para descartar posibles trastornos disfásicos. En el retraso simple existe pues un desfase en la elaboración del lenguaje respecto a la cronología habitual en la que se producen las adquisiciones lingüísticas. El retraso simple del lenguaje suele estar acompañado también de retraso motor con torpeza en la precisión y en la coordinación de movimientos, y a menudo con una aparición tardía de la marcha. Del mismo modo, la lateralización y el esquema corporal suelen estar mal integrados. Sí, porque ya tenemos que empezar a prestar atención cuando vemos un niño que tiene 2 añitos, 2 años y medio y todavía no habla, porque lo normal, como dice ahí, es que al año y medio ya empiecen con sus primeras palabritas, ¿sí? O sea, mamá, papá, leche, agua, generalmente con esas palabras arrancan. Si vemos que 2 años y medio todavía no habla, ya tenemos que empezar a prestar atención, ya consultar con el pediatra, ¿sí? Muchas veces pasa lo que decíamos recién de la crianza, digamos, o pasa también que es muy habitual de que el bebé quiere algo y señala con su dedito lo que quiere y llora o balbucea, y ya le alcanzamos rápido lo que nos está señalando, ¿sí? Ahí también cometemos un error, porque tenemos que dejar que el niño hable y que pida, ¿sí? Lo que llame por su nombre, digamos, las cosas, como decíamos hoy. Entonces es muy común también que a veces tengan un retraso simple del lenguaje, pero que pase por esto, digamos, porque ya señala o llora y ya vamos corriendo y le entregamos lo que quiere, ¿sí? Eso le va a tocar seguramente a ustedes cuando les lleven también sus pacientes a hacer estimulación. Es muy común también. Bueno, después seguíamos por el grave. El moderado es el intermedio, digamos, ¿sí? Y después tenemos el retraso grave del lenguaje. ¿Seguimos leyendo entonces? ¿Sigo, profe? Seguimos. Retraso grave del lenguaje. Los niños con retraso grave del lenguaje comienzan a emitir sus primeras palabras después de los 3 años, por lo que su retraso es de 1 año o 1 año y medio.
con respecto al desarrollo normal. Por lo que respecta a las características de su lenguaje, tienen reducidos sus patrones fisiológicos, llegando casi totalmente al consonantismo mínimo. La principal dificultad se encuentra en el desarrollo morfosintáctico, en el que la estructuración de frases es muy primitiva, holofrásticas o de dos elementos. Las causas del retraso grave son diversas, de carácter genético, síndrome hiperkinético, disfunción cerebral, de carácter cognitivo como la escasa memoria de corto plazo y la escasa atención y madurez en los órganos fonoarticulatorios, factores psicológicos y factores socioculturales, como un entorno lingüístico pobre, un medio familiar poco estimulante o un bilingüismo mal integrado. Claro, exactamente. El bilingüismo se refiere, por ejemplo, si supongamos que sea un matrimonio que viene a vivir a la Argentina, tiene un bebé y ese matrimonio sea, no sé, de Alemania, por ejemplo, entonces este bebé va a tener ese tipo de complicaciones. Puede ser que tenga ese tipo de complicaciones, pero se debe a eso nada más, al doble idioma. Entonces, yo noté eso en la hija de no sé si conoce, de Wanda Nara, que sube muchos videos y la nenita habla en italiano. Sí, italiano, en inglés y en español. Y es como que por ahí siento una dificultad al hablar español o... ¿Y tiene dificultades para hablar? No dificultad, pero es como que se traba o se mezcla por ahí. Claro. Sí, puede ser. Pero en realidad en esos países, ya, bueno, lo que es la zona de Europa, ya desde chiquitos, eso la verdad que es bueno, nosotros acá no nos pasa porque estamos a años luz todavía, pero ya desde chiquitito comienzan a hablar entre 2 o 3 idiomas, porque supongamos en España empiezan con el español, pero ya los chicos están estudiando el italiano, alemán, ¿sí? Inglés, francés. Generalmente en Europa hablan varios idiomas, ¿sí? Acá estamos lejos todavía de todo eso. Imagínense yo todo lo que estuve para entender el inglés, para aceptarla a las chicas que estaban pidiendo. Estamos lejos. Pero sí, pues el bilingüismo mal integrado puede ser por eso también. No es muy común, digamos, pero puede pasar. Pero bueno, como dice, ahí habla del retraso grave del lenguaje, en este caso ya generalmente requiere tratamiento, porque ya son chicos de 3, 4, 5 años que no hablan o hablan mal, que no pueden formar, por ejemplo, una oración, no pueden coordinar, tienen dificultades con los artículos, con los sustantivos, ¿está? Ese ya es más grave. Pero lo que van a tener ustedes muy probablemente son casos de retraso simple del lenguaje, ¿sí? Que bueno, que como les decía recién, va a haber que trabajar mucho con la estimulación, con las actividades y trabajar mucho con la familia. Esos son los casos más frecuentes, digamos. ¿Alguien me quería preguntar algo? No, yo estaba por decir que hay un colegio acá que enseñan varios idiomas. Amici, algo así se llama. ¿Cómo se llama? Amici o Amici. Amici. Sí, Amici enseña italiano. Tienen italiano los chicos. ¿Sí? Y no sé si inglés también. Capaz que tengan inglés e italiano también. Sí, tienen inglés y otro, y italiano. Claro. Y lo ideal sería que los chicos ya de chiquitos, en primer grado, empiecen a tener idiomas, porque ustedes saben que el cerebro es una esponja y cuando son chiquitos aprenden mucho más rápido que cuando ya son desde chicos el jardín, grandes. creo que desde el jardín le van enseñando. Qué bueno. Sí, la verdad que es bueno. En Europa ya es como algo normal, digamos, que los niños chiquitos hablen 2 o 3 idiomas. Sí, es normal, porque aparte nosotros tenemos una familia que vive amiga que vive en Bélgica, y
ellos, a ver, la señora es de España, el señor es acá, de Villa Ángela, bueno, está viviendo allá hace muchos años, y ahora se fueron a vivir a Bélgica, y los 2 hijitos son nacidos en España, pero ellos de chiquititos ya hablan inglés, ahora están aprendiendo francés, y en Bélgica encima es una mezcla de idiomas terribles, porque también se habla holandés, es toda una mezcla, es una mezcla del holandés, o sea, hay cierta población que habla francés, hay cierta población que habla inglés, y hay cierta población que habla holandés. Así que esos chicos se están adaptando a todo eso, y bien, digamos, pero para ellos no es algo traumático, digamos. Yo me tengo que ir ahora y aprender inglés de cero, no sé qué hago, no sé, me tienen que ir a buscar. Pero lo que me refiero es que ya en esos países, seguramente dentro de unos años, acá también va a ser así, si avanzamos, ¿no? Pero sí, allá es algo normal ya, eso. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué nos quedaba? Disfasia. La disfasia. Perfecto. Bueno, la disfasia es un trastorno del lenguaje importante, supone un retraso del lenguaje muy grave. Las primeras palabras aparecen en torno a los 4 años. El término disfasia infantil se aplica a los niños que, por alguna razón, han fracasado totalmente en el desarrollo del lenguaje, que lo han hecho solo parcialmente, o que se han desviado del curso normal del desarrollo. Se trata de casos en los que la alteración en el desarrollo lingüístico no puede atribuirse a causas evidentes como la sordera, el retraso mental, alguna dificultad motora grave o desórdenes emocionales graves, o de personalidad. Se lo puede definir como un severo retraso en la adquisición del lenguaje, gran pobreza de vocabulario, grandes dificultades gramaticales y falta de espontaneidad a nivel de la expresión verbal. Claro, o sea, la disfasia en realidad es un trastorno grave del lenguaje que se manifiesta más tarde. Como dice acá, por ejemplo, llega el retraso grave, tiene 3 años y ahí recién comienza a hablar. Y la disfasia es un poquito más grave porque tiene 4 años y recién empieza con la adquisición del lenguaje. O sea, son más grandes los chicos y recién están empezando a hablar. Pero es muy, muy similar, digamos. Después nos quedaba... Afasia. La afasia, bien. Que es la alteración del lenguaje que tiene origen en una lesión cerebral ocurrida una vez que el sujeto ya había adquirido el lenguaje. Claro. Afecta la función verbal, la lesión es de carácter focal, no difusa y situada en el hemisferio izquierdo. Claro. Las causas que dan lugar a la afasia son las diferentes lesiones cerebrales que pueden producirse. Entre las más frecuentes encontramos los accidentes vasculares, tumores cerebrales, traumatismos cranoencefálicos y las enfermedades inflamatorias. Claro, exacto. Esto ya es un problema, digamos, que la persona hablaba normalmente y por una causa, que puede ser por un accidente cerebrovascular, por cualquier tipo de accidente, digamos, que haya tenido, o alguna enfermedad, ¿no? Alguna patología, dejó de hablar. Eso es una fase, o sea, ya hablaba normalmente la persona y de repente por alguna situación pasó esto que dejó de hablar. Eso sí ya tiene afectado, como dice ahí, el hemisferio izquierdo, que es una zona donde maneja, digamos, coordina todo lo que tenga que ver con el lenguaje. ¿Sí? Los tumores también muchas veces pasa, o accidentes que se golpean la cabeza, mucha gente pasa que tiene un accidente automovilístico, por ejemplo, y de un momento a otro, si se ve afectada esa parte del cerebro, justo la que maneja el lenguaje, deja de hablar, y bueno, eso generalmente se va haciendo rehabilitación, ¿no es cierto? Y lo va aprendiendo a hablar de vuelta. También pasa así con los tumores cerebrales, como dice ahí. Es muy común. O un ACV, el famoso accidente cerebrovascular, también, que tienen que empezar de cero a hablar como un bebé, le tienen que enseñar todo como un bebé, de cero. Bueno, eso es peor porque una persona que ya hablaba, que se desarrollaba con normalidad en el habla, y de repente tener que empezar otra vez, debe ser feo, ¿no? Y lo que les decía, lo que me olvidé, o recién me estaba acordando, de agregar
que por ahí también les puede pasar con el tema de sus pacientes, es lo del mutismo. Mutismo, o sea, de mute, de quedar en silencio, de no hablar. El mutismo solo generalmente se da en los adultos, que de un momento al otro, digamos, el paciente deja de hablar, y eso puede ser ocasionado por algún problema neurológico, orgánico o psicológico. Generalmente es un problema psicológico o psiquiátrico. O sea, la persona no habla directamente, deja de hablar. Y después está el mutismo selectivo, que se da más en los niños, que, o sea, el niño sabe habla, pero no lo hace ante determinadas situaciones o personas. Por ejemplo, en la casa habla normalmente, pero va a la casa del vecino y se queda mudo, no habla. Eso está generalmente más relacionado con un trastorno emocional, ¿sí? Así que eso también le puede ser que les toque, bueno, en ese caso sí ya hay que hacer una derivación a psicología. Está más relacionado con la ansiedad, y generalmente se da en niños que son menores de 5 años, por eso digo que por ahí puede ser que les toque, digamos, un paciente así. O sea, tiene la capacidad de entender y la capacidad de hablar, pero no hablan en ciertos contextos, digamos, o habla normalmente en la casa y va a la escuela y en la escuela no habla. O sea, por eso es el mutismo selectivo. O sea, selecciona dónde hablar y dónde no hablar. Entonces ahí hay que ver, a ver qué pasa que este niñito, esta niñita, no está hablando en este contexto, porque acá sí y acá no. ¿Ah? Eso sí ya es más un tema emocional, digamos, ¿sí? Eso me olvidé de agregárselos en el archivito. Bueno, chicas, uy, que ya nos fuimos otra vez por las ramas. Las 18:23. Bueno, para la semana que viene no vamos a hacer reunión de Zoom, así las libero un poquito. ¿Están con muchos trabajos en las otras materias? ¿O no tanto? ¿Se van arreglando dentro todo bien? Tenemos los trabajos, pero nos van dando por tiempo, sería, o sea, están más extendidos ahora. Ah, qué bueno, entonces, porque se pueden organizar mejor. Hay materias que sí que tenemos mucho para leer todavía. Ah, claro. Trabajos que hacer que están por ahí atrasados, porque en mi Claro. caso, por ejemplo, con el tema de los trabajos, trabajo particular sería, y más la lectura de esto, por ahí se complica un poco. Claro. Yo, mientras pueda, mientras me den los tiempos, les voy a hacer los así resúmenes. Por eso les decía, por ahí no les quiero cargar tantos libros digitalizados, porque tienen que leer bastante y les voy a sacar mucho tiempo. Pero yo lo que pueda, en lo que pueda, digamos, le voy a ir haciendo los resúmenes. Y el próximo tema que vamos a dar, que son los trastornos de la psicomotricidad, yo les voy a cargar una actividad, o sea, les voy a hacer como un resumen, y después ustedes también pueden investigar de otras páginas de donde ustedes quieran acceder, y realizan el trabajo, ¿sí? O yo le puedo sugerir ingresar a tal sitio y demás, y vamos a hacer un trabajo práctico, entonces lo presentan, pero no vamos a hacer para que ustedes queden liberadas. Lo hacemos, nos juntamos en todo caso dentro de 2 semanas, y ahí comentamos sobre los trabajitos, ¿les parece? Bueno, ¿individual o grupal? Sí, ¿ustedes prefieren hacerlo grupal? Yo no tengo problema, ¿eh? Si lo quieren hacer grupal, lo pueden hacer grupal. En realidad son 14 alumnas, pero Yamila creo que no está cursando, en realidad estaba con problemas, me comentó. Pero si ustedes quieren y les parece mejor organizarse ustedes en grupitos, podemos hacer en grupos de 3, por ejemplo. Bueno, son 14. 3, 6. Sí, aparte hay algunos grupos que por ahí ya estamos por ahí organizados, por decirlo así, a la hora de hacer actividades Claro, grupales. sí, no hay ningún problema, sí. Si ustedes ya están organizadas del año pasado o tienen mayor o mejor afinidad, no hay problema. Sí, tenemos Sara? nuestro grupo conformado. Que la mayoría somos 2, o sea, de a 2 o de a 3. Está más o menos. Sí, es verdad eso. ¿Quieren hacerlo de a 3? ¿Les queda mejor?
O prefieren hacer, por ejemplo, un tema lo hacen de a 3 y otros lo hacen de lo importante es que no quede nadie solo, digamos, sola. Claro. Si ustedes quieren organizarse así, se organizan ustedes en grupito, yo les mando el trabajo y ustedes después lo envían, no hay ningún problema. Después cuando nos juntamos de vuelta en 2 semanas, hablamos así como hacemos ahora, charlamos sobre el trabajo, ¿les parece? Bueno, profe, ¿Sí? ¿estos trabajos tienen nota? Yo en realidad les pongo una nota yo tengo una planilla, digamos, con todas las notas, pero es como para hacer una orientación nada más, ¿sí? Porque todavía no tenemos permitido calificar a través de números. Por eso yo les pongo si está bien, les voy a poner si está regular, si tienen que mejorar en algunas cositas, algunos aspectos, nada más. Por ahora Profe, seguimos evaluando cualitativamente, digamos. O sea que todavía no pudo decidir bien o no pudieron decidir bien si es que va a ser promocional o regular. Promocionales, sí, promocionales, eso sí. Sí, yo, o sea, en general, bien los trabajos, chicas, o sea, si hay algunas que yo veo, porque promocionan con 8, ¿no es cierto? Si yo veo que por ahí le está faltando un poquito para llegar al 8, les voy a avisar para que ustedes o amplíen el trabajo, o lo mejoren un poquito, no hay problema. ¿Ah? Pero sí, de que es promocional, sí. Lo que todavía no se sabe es cómo se va a seguir evaluando, digamos, por eso yo como para tener los parciales ni nada, o sea, no saben si vamos a rendir parciales antes de las vacaciones. No, todavía no, y hoy justo Pablo me dijo que se comunicaba por chat nada más conmigo porque estaban reunidos con el Ministerio de Educación justamente, así que deben estar justamente tratando de analizar esos temas, como no se sabe todavía cuándo vamos a arrancar con las clases presenciales, bueno, por ahora solamente podemos evaluar así cualitativamente, pero yo sí lo tengo, digamos, para tener un parámetro de las notas, sí, pero en general sí, no. O sea, no tengo ninguna nota de 6, 7, 5, no tengo nada, así que no se preocupen. Pero en casos de que yo vea que esté muy flojito por ahí el trabajo, les aviso para que ustedes le hagan una mejora, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Está? Bueno, entonces ustedes, quedamos con que ustedes arman los grupitos, ¿sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y yo les voy a estar entonces enviando en la semana, hoy es miércoles, yo voy a estar armando el trabajito, los cargo, ustedes lo presentan y después cuando nos juntamos el otro miércoles, dentro de 2 semanas, charlamos sobre los trabajos, ¿sí? Bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, chicas, Profe. que sigan bien entonces, si no hay más nada Muchas que agregar o consultar, nos despedimos. Dale, Bueno, profe, profe. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. gracias, luego. un beso Tengan para buena todas. semana. Gracias Chao, profe. igualmente, hasta luego. Hasta luego.